Bueno, estamos ahí también con el decano Marcelino para que sea reelecto y con el rector también para que van por la reelección los dos. Así que bueno, ahí estamos a full trabajando con ambos. Bueno, creo que estamos la mayoría, ¿no? Veo que estaba muchísima gente. A ver, 82. Muy bien. Bueno, ¿les parece si arrancamos? Bueno, profe. Sí, profe. Profe, Bueno, sí. vamos a arrancar entonces. Aguántenme un poquitito, así compartimos esto. Bueno, buenos días a todos. Buen día, profe. Buen día, profe. Bien, yo cada tanto les voy a preguntar a ver si me escuchan o no me escuchan. Así que, bueno, por favor, contéstenme, porque la verdad que no, con esto de internet, encima ayer hemos tenido caída total de sistemas, así que no sé si me están escuchando, no me están escuchando, si estoy hablando solo o ¿Se no. escucha bien, profe? Sí, profe, ¿Se escucha bien? Bueno, Sí. perfecto. Bueno, hoy vamos a ver dos temas fundamental, digamos, a la hora de implementar las estrategias, ¿sí? Que son el tema de cambio organizacional y de sistemas administrativos. Así que bueno, vamos a ver cómo avanzamos con esto. A ver, esperen un momentito, aquí está. Eso va a quedar único. Bueno, listo, buen día a todos. Vamos a arrancar entonces, como les decía, con dos temas que son fundamentales a la hora de implementar las estrategias, que es el cambio organizacional y el- los sistemas administrativos. ¿Qué es el cambio organizacional? A ver, aquí nos está esto. Está tapando. Espérenme un momentito, así terminamos de acomodar aquí. Bien. Bien, vamos entonces. El cambio organizacional entonces es la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra en el medio interno o externo, ¿sí? Es un conjunto de variaciones, como nos dice aquí, de orden estructural que sufren las organizaciones y se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. A ver, ¿por qué se pueden originar o por qué hay necesidad, ¿sí?, de realizar estos cambios organizacionales? Cuando nosotros, ustedes han visto cuando teníamos los pasos del planeamiento estratégico, después que nosotros llevamos adelante la
elaboración de las estrategias, después nosotros las evaluamos y las seleccionamos y de ahí viene el momento de implementar estas organizaciones, estas estrategias. Esas estrategias requieren fundamentalmente de que la estructura y la cultura de la organización se adapten a la estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia esta, para llevarla adelante, muchas veces necesitan de que nosotros acomodemos determinados elementos dentro de la organización, ¿sí? Entonces, estos cambios organizacionales que nosotros debemos hacerlos para llevar adelante la organización pueden ser originados por dos razones, ya sea pueden ser internas o pueden ser externas, ¿sí? Las internas son, obviamente, además está decir aquí, como dice el flyer, son aquellas que provienen de adentro de la organización y se presentan como alternativas de solución, creando la necesidad de cambio de orden estructural. Por ejemplo, las adecuaciones tecnológicas, bueno, ahí decíamos que el cambio de estrategias o cambio de directivas. Ustedes tengan en cuenta de que cuando nosotros, dependiendo obviamente de la estrategia, pero algunas estrategias pueden requerir, digamos, un cambio en la estructura, en la organización. A ver, todas estas cosas son cuestiones internas que nos obligan a nosotros de alguna manera a adaptarnos, ¿sí? A través de estos cambios organizacionales. Y después tenemos las cuestiones externas también que nos pueden obligar, digamos, a realizar un cambio organizacional, eh, digamos que obviamente vienen desde afuera de la organización. Como por ejemplo, podríamos decir, a ver, las necesidades que hay ahora de, vamos a suponer, en general de todas las organizaciones que están trabajando a través del comercio electrónico, a través de las redes, por lo cual nosotros se nos hace necesario llevar adelante una transformación o un cambio organizacional en donde las jerarquías, como por ejemplo la gente que maneja la parte de informática, sería jerárquicamente más importante, digamos, dentro de lo que es una organización. ¿Por qué? Porque prácticamente todo va a pasar por ellos, ¿sí? Eh, entonces, aquí lo importante es entender de que estos cambios organizacionales van a requerir, digamos, van a obedecer a cambios que pueden ser internos o externos. ¿Está? Ahora, fundamentalmente, ¿qué es lo que va a cambiar, digamos, cuando nosotros nos referimos al cambio organizacional? Existen tres cosas que cambian en líneas generales, estamos hablando, ¿sí? El comportamiento de las personas, la estructura de la organización, como decíamos recién, y la tecnología que utiliza la organización. Esos son fundamentalmente las tres grandes áreas en donde nosotros podemos llegar a tener cambios organizacionales. El modificar el comportamiento de las personas implica que nosotros, toda organización tiene una cultura organizacional, se llama. ¿Qué es la cultura organizacional? Un conjunto de costumbres o tradiciones que se llevan digamos, que se llevan a cabo dentro de la organización, ¿sí? Todos los integrantes de la organización comparten esas costumbres o tradiciones y muchas veces es necesario cambiar. A ver, para darles un ejemplo, la administración pública, por ejemplo. Ellos tienen una cultura organizacional, tienen una serie de costumbres, como por ejemplo, medio para reírse, digamos, pero creo que todos lo conocemos. Ustedes saben que en la organización, en la administración pública, a las 7 de la mañana uno ya tiene que entrar a trabajar hasta las 13 horas. Bueno, si ustedes han ido alguna vez a hacer un trámite, ustedes saben que entre las 7 y las 8 de la mañana, más o menos, en la administración pública se toma el desayuno, ¿sí? Se toma el desayuno, se lee el diario, difícilmente los atiende. Esa es una costumbre, forma parte de la cultura organizacional de la administración pública. Y
llámese en una empresa o en la misma administración pública, probablemente sea necesario modificar ese comportamiento. Obviamente, en función de esta necesidad de modificación, puede ser ya sea interna o externa. Si es interna, obviamente puede obedecer a cuestiones de estrategia, cuestiones de adaptación, digamos, de cuestiones que tengan que ver con la gerencia o con la dirección, digamos, de la organización, o en su defecto puede ser externa, digamos, requerimiento desde la sociedad, donde vamos a suponer que estemos hablando de una oficina como pudiera ser el IOSEP, ¿sí? Entonces, la gente o la sociedad exige de que se empiece a atender más temprano. Entonces, que se empiece a atender a las 7 cuando el personal ingresa. Esas son necesidades que pueden obedecer o dar inicio, digamos, a cierto cambio organizacional, ¿sí? Entonces, modificar ese el comportamiento de las personas. Otra de las cuestiones modificables son las estructuras organizativas, que obviamente, como decía hace un momento, una de los orígenes o que dan lugar, digamos, a esta necesidad de modificar estructura organizativa, fundamentalmente es la implantación de estrategias. La estrategia es lo que va adelante, es lo que nos marca el norte, es lo que nos marca de qué manera va a llegar la organización a cumplir con sus objetivos. Entonces, se hace necesario muchas veces adaptar, como decíamos, tanto la estructura como la cultura de la organización, ¿sí? Adaptar a la estrategia. Tengan en cuenta esto, lo que siempre se mantiene intacto y no se toca es la estrategia. Lo que se modifica es la estructura o la cultura, o sea, todos los elementos se tienen que adaptar a la estrategia. La estrategia no se adapta a la estructura, ¿sí? Sino la estructura se adapta a la estrategia. ¿Está claro? Y después, otra de las razones que dan origen al cambio son los cambios en la tecnología. La tecnología nos va exigiendo, inclusive ustedes han visto el tema de esta pandemia, nos ha exigido a todos adaptarnos estructuralmente, comportamentalmente y obviamente en el uso de la tecnología, en el hecho de que hemos tenido que salir todos los docentes, ustedes también como alumnos, han tenido que salir a full, aprender a usar herramientas, aprender a usar sistemas de comunicaciones, aprender a usar el Zoom, el Moodle, y que para nosotros también ha sido un esfuerzo. Entonces, la tecnología nos ha obligado, digamos, de alguna manera a llevar adelante un cambio organizacional. Lo mismo que nos ha pasado a nosotros, les ha pasado a las organizaciones, ¿sí? Tengan en cuenta, como yo siempre suelo decir, las organizaciones son manejadas por personas, con lo cual el comportamiento de esas organizaciones suele ser similar o estar influenciado por las personas que manejan esas organizaciones. Ustedes saben que cuando nosotros hacemos el análisis de, del proceso de planeamiento estratégico, cuando vemos en el primer punto el análisis, esa auditoría que hacemos para saber cuál es el punto de partida, el análisis de los valores de la organización, de los objetivos, de la misión, de la visión, todo eso va a venir dado por, obviamente, las características de las personas que dirigen, ¿sí? O que rigen, digamos, los destinos de esa organización. ¿Está? ¿Me van siguiendo hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, algún problema? Se entiende, profe, bien. Bueno, Entiende, profe. Bueno, voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido porque tenemos que ver también sistemas administrativos y, y creo que es un tema lindo y es un tema fácil, ¿sí? No requiere mucha profundidad.
profundidad del tema. Es bastante simple y exclusive y es un tema en el cual mientras lo vamos conversando se puede ir deduciendo. Por favor, si alguno no entiende algo, me avisa, ¿no? No lo quiero aburrir tampoco. O sea, de que esto sea muy pesado. Bueno, sigamos entonces. ¿Cuáles son las etapas del cambio? Tenemos 3 etapas. Esto, acuérdense, porque esto se suele pedir o en el parcial, ¿sí? O le suelen pedir también en el examen. Las 3 etapas del cambio. Descongelar, cambiar y recongelar, ¿sí? A ver, esto por una cuestión de sentido común. Yo siempre he dicho que administración sí tiene un 70% de sentido común. Uno tiene que estudiar, se hace necesario el estudio, profundizar y leer, digamos, todos los fundamentos teóricos. Pero tengan en cuenta también de que si no se acuerdan algo, la ciencia de la administración o el arte también de la administración, ¿sí? Obedece también al sentido común. Entonces, traten de pensarlo y razonarlo, ¿sí? No lo estudien de memoria porque se van a olvidar. Entonces, aquí tenemos las 3 etapas del cambio, ¿sí? Que es descongelar, cambiar y recongelar. ¿Qué implicaría esto? Cuando nosotros tenemos descongelar es cuando nosotros, como les decía, tenemos una cultura organizacional, tenemos estas costumbres dentro de la organización, tenemos esta forma de llevar adelante el trabajo, las actividades, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos, entre comillas, que descongelarlas, o sea, analizarlas a estas cuestiones, ver sacarlas del congelador, digamos, plantearnos la necesidad de cambiarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos cambiar? Personas, tareas, tecnologías, estructuras, y después volver a congelarlas o volver a instalarlas, digamos, dentro de la organización como algo habitual para que esas prácticas sean aceptadas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas 3 etapas? Acuérdense, porque esto, les reitero, es algo que normalmente suelen pedir en el parcial o en el examen final. Descongelar, cambiar y recongelar. Entonces, ¿qué es descongelar? Crear esa conciencia, digamos, informar, hablar con la gente de la organización y hacerles entender de que existe una necesidad de un cambio, ¿sí? La segunda de las actividades es cambiar. ¿Qué implica? Obviamente, implementar estas nuevas ideas o estos cambios, ¿sí? Que hemos visto en la parte de descongelar, ¿sí? Que hemos tratado de crear esa conciencia, como decíamos, de la necesidad de ese cambio. Entonces, ese cambio en el cual ya la gente está convencida de que hay que cambiar, hay que implementarlo, ¿sí? Y después tenemos la última de las acciones que es recongelar, ¿sí? Que es tratar de que todos estos cambios que hemos hecho, ¿sí? Sean aprendidos y tratar de ir implementándolos y evaluándolos y mejorándolos en el transcurso del tiempo, pero ya implementada esta nueva cultura o esta nueva estructura o esta nueva tecnología o lo que fuera que nosotros hemos cambiado en el proceso. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, y aquí vamos al tema al tema de, porque hasta ahora es todo muy lindo, ¿sí? Nosotros les venimos hablando, o yo les vengo hablando, de lo que es el cambio organizacional, que sí, que hay que hacer esto, que por qué lo vamos a hacer, y toda esa serie de cosas. Que es como uno siempre dice, después viene cuando uno realmente lo lleva hasta ahí es todo teórico, todo muy fácil, entonces le dicen, ustedes tienen que hacer esto, aquello, modificar, pero resulta que cuando uno va a llevar adelante el cambio organizacional, o algún tipo de cambio, se encuentra con que lo más común o lo más frecuente es que todas las personas o la organización tienen una resistencia al cambio. ¿Por qué tenemos una resistencia? Tenemos,
¿sí? Porque es algo común en nosotros. ¿Por qué la resistencia al cambio? Normalmente la resistencia al cambio es por miedo, ¿sí? Todas las personas tenemos miedo o nos sentimos cómodos en la situación en que estamos. Entonces, cuando nos quieren cambiar, normalmente nos resistimos. ¿Por qué nos resistimos? Y bueno, porque nosotros ya sabíamos hacer las cosas, las hemos hecho toda la vida así. ¿Por qué habría necesidad de cambiarlo si de esta forma nos sentimos cómodos? Es más, no tenemos que estudiar, no tenemos que aprender nada. O sea, hace 5 años que venimos haciendo lo mismo y ahora nos quieren venir a cambiar las cosas. Me hago entender. Entonces, el problema fundamental con el que nosotros nos encontramos en general cuando decidimos llevar adelante el cambio organizacional es la resistencia al cambio, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden reaccionar las personas? ¿Sí? Las personas normalmente se resisten al cambio. ¿Sí? ¿Por qué se pueden resistir? Bueno, por la historia personal, por antecedentes familiares, por estudio, por trabajo. Y la otra, porque, como les decía, son miembros de un grupo, las personas, o estamos acostumbrados ya a hacer las cosas de ese mismo modo, como lo hemos hecho siempre. De repente nos quieren cambiar la forma de trabajar, entonces es común, digamos, que todos nos resistamos, ¿sí? De la misma manera que ha pasado ahora con la pandemia, tanto, a ver, ustedes como alumnos, nosotros como docentes, convengamos que al principio, el año pasado, cuando recién empezamos con el tema este, de la necesidad esta de continuar dando clases, la implementación de los sistemas o las diferentes aplicaciones como el Zoom, como el Jitsi, como el Moodle, como el Google, como el Facebook, como donde teníamos diferentes plataformas nosotros para comunicarnos. Y bueno, en un principio, tanto para nosotros como para ustedes, hemos renegado un poco, no queríamos, digamos, cambiar, no nos hemos opuesto, inclusive cuando ya aprendíamos a manejar, les digo porque a nivel personal también me ha pasado, justo cuando ya habíamos aprendido a manejar el Zoom, nos cambiaban para el Classroom. Cuando habíamos aprendido ya en julio del año pasado, ya lo dominábamos al Classroom después de renegar y aprender y todo, resulta cambiar al Moodle. Entonces, todos esos cambios, ¿sí? nos han ido generando, digamos, siempre algún tipo de respuesta y que normalmente era de renegar, digamos, con estos cambios. Y esa es la resistencia al cambio que oponemos todos. Una vez que nos acostumbramos a trabajar de alguna manera, que nos vengan a cambiar todo lo que estábamos haciendo, realmente genera esa resistencia. Entonces, nuestro trabajo como administrador es tratar de disminuir, tratar de atenuar esa resistencia y tratar de hacer entender a la gente las necesidades por las cuales se hace necesario, valga la redundancia, el cambio, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros implementamos o tratamos de implementar el cambio, ¿sí? Tenemos que identificar cuáles son esas fuentes de resistencia. Las diferentes fuentes de resistencia al cambio que tenemos, primero que son en tres cuestiones, en tres grandes ámbitos, ¿sí? Uno que tiene que ver con las personas, otro que tiene que ver con la estructura y otro que tiene que ver con los procesos. Son las tres cosas que normalmente se pueden cambiar, como decía. Entonces, las personas, ¿cuáles son las fuentes de resistencia? Como les decía, los hábitos, el miedo, la estabilidad, la satisfacción de necesidades. Tengan en cuenta que a cualquier persona cuando vienen algunos cambios en la organización, en el negocio, en la empresa donde está trabajando, lo primero que nos viene es el miedo a hacer algo diferente. Como les decía, estábamos ya acostumbrados a laburar de determinada manera
y de repente nos vienen a cambiar la forma de trabajar, nos vienen a cambiar esos hábitos y obviamente esas cosas originan cierta resistencia, ¿sí? La segunda de las razones por las cuales nosotros en general nos oponemos es por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a ser papelón, por miedo a no saber, por miedo a no aprender los nuevos cambios o los nuevos sistemas, por miedo a no adaptarnos o, por supuesto, por miedo a que por todas esas razones, por no adaptarnos o por no aprender o lo que fuera, esté en juego nuestra estabilidad, ¿sí? Nuestra estabilidad laboral, que podamos perder el trabajo o podamos perder la jerarquía que teníamos en el trabajo, ¿sí? En cuanto a lo que es la estructura, como les decía, las fuentes de resistencia son derechos adquiridos, o sea, si hablamos de lo que estábamos siguiendo con el ejemplo que tenemos recién de la administración pública, nosotros podemos considerar un derecho adquirido el hecho de tomar el desayuno entre las 7 y las 8 de la mañana. Entonces, esto es una costumbre, se ha hecho siempre así, es un derecho de nosotros de desayunar aquí en el trabajo, entonces no nos oponemos al cambio, ¿sí? Esto de querer que trabajemos también a las 7 de la mañana es una locura. ¿Se entiende? La otra es que podamos estar o no de acuerdo con la norma, ¿sí? Pero fundamentalmente siempre termina todo volviendo a el punto principal, es el miedo que tenemos, el miedo a salir de esa zona de confort, de ese statu quo, ¿sí? El rechazo a lo desconocido. Y lo que tiene que ver con el proceso, obviamente, tiene que ver con el hecho de estar convencidos o no de que ese cambio, ¿sí? Va a generar algún beneficio, o sea, tener credibilidad en el cambio, no saber cuál es el tiempo que va a llevar el cambio en implementarse. Eh, Así que fundamentalmente el problema que nosotros tenemos de las resistencias al cambio también es el tema de comunicación. Si uno tiene un buen sistema de comunicación, ¿sí? Puede trabajar tanto con la gente como la estructura organizativa y poder transmitir de alguna manera que ese proceso de implantación, ¿sí? Vaya generando credibilidad y tranquilidad en la gente. Porque les reitero que fundamentalmente la resistencia al cambio viene dado por el miedo que tenemos todos, ¿sí? De salir de nuestra zona de confort a este, a esta situación, digamos, de la cual no tenemos control ni tenemos registro. Está nuestro trabajo como licenciados en administración, obviamente, es vencer esa resistencia al cambio. Existen formas de trabajar esa resistencia al cambio, pueden ser coercitivas, pero en general se trata de apelar, digamos, generar confianza y a generar un trabajo o una actitud, digamos, de todas las personas y de toda la organización colaborativa, ¿sí? Porque ustedes saben que lo coercitivo, digamos, o lo hecho por la fuerza no generan los beneficios de trabajar de manera convencida, ¿sí? Que los empleados de la organización estén convencidos de lo que están haciendo. Bueno, sigamos. Bueno, como decíamos ahí, hace un rato estábamos conversando. ¿Cuáles son las cuestiones por las cuales se resisten los individuos? El miedo a asumir riesgos con los cuales no están familiarizados, a tornarse prescindibles en su cargo, o sea, a perder el trabajo, a no poder desarrollar las nuevas funciones, como decíamos recién, a no ser capacitado o no sentirse capaz, digamos, a adquirir nuevas habilidades, conductas. Como les decía también hace un rato, el tema de la pérdida de influencias, o sea, estructuralmente, si nosotros no solamente estábamos acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera, sino que además eso me generaba a mí un, a ver, una cierta posición jerárquica o de influencia en las decisiones, ¿sí? Tampoco quiero que me cambien. ¿Por qué? Porque voy a perder esa,
ese, a ver, ¿cómo decirles? Esa habilidad, ¿sí? Que yo tenía por saber hacer las cosas. ¿Está? Ustedes imagínense que hay una persona que se ha pasado años trabajando de determinada manera y es el único que conoce el procedimiento. Entonces todos tenemos que recurrir a esa persona para que nos solucione el tema. En el momento en que se implanta o se instala algún tipo de modificación o cambio organizacional, el poder de esa persona obviamente disminuye. Entonces, es lógico que esa persona se resista al cambio. Yo cuando trabajaba, bueno, para darle un ejemplo, digamos, y para no seguir siendo aburrido con esto tan rápido y tan teórico, cuando yo antes trabajaba en la Dirección de Informática de la provincia y nosotros teníamos que hacer, bueno, sistemas, hacíamos sistemas para todas las dependencias de la administración pública y aparte dábamos capacitaciones. Yo me acuerdo que, estoy hablando ya hace muchos años atrás, hace unos 15 años por lo menos, se implementó una capacitación para la gente de la Dirección de Rentas de la provincia, para los fiscalizadores, para que aprendan a trabajar y usar y a planificar con los aplicativos que había en ese momento básicos, llámese el Excel, el Word, etcétera. Así que bueno, decidimos ir a capacitarlos ahí en la Dirección General de Rentas, todo organizado con el director y todo, y les instalan una computadora a cada uno de estos fiscalizadores, y ustedes saben que los fiscalizadores los que salían a controlar, ¿qué era lo que hacía? Tenían grandes armarios en donde tenían las fichas de los negocios con todas las inspecciones que tenían y toda esa serie de cosas, anotadas en una ficha de papel. Bueno, en resumen, fuimos a capacitarlo y de las 10 personas que había para capacitar, había por lo menos 6, 7 personas que no querían que los capaciten, se resistían a agarrar el mouse, decían, no, no, yo no voy a aprender con esto, yo me siento más cómodo y manejo mi armario, quiero seguir manejando las fichas. Realmente fue un problema importante y hubo que remarla durante bastante tiempo para tratar de convencer a esa persona de que use el mouse, que use un Excel, de que era mucho más fácil, mucho más simple para organizar y para llevar adelante. Y había gente que decía, no, no, a mí me faltan 2 años para jubilarme, así que yo no tengo ganas de aprender, no quiero aprender nada, esto yo lo sé manejar bien. Así que bueno, volviendo, digamos, al tema fundamentalmente las cuestiones por las cuales se resisten a las innovaciones, fundamentalmente es por temor, ¿sí? El temor como les decía, a perder el trabajo, el temor a no entender, el temor a que lo saquen de su zona de confort, el temor a perder cierta influencia o jerarquía dentro de la organización, porque yo era el único que sabía cómo hacer ese procedimiento o ese acto administrativo o eso que en este momento viene la gerencia y decide cambiarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a gestionar la resistencia al cambio? ¿Qué implica gestionar la resistencia al cambio? Tratar de disminuir esa resistencia para que podamos avanzar en el cambio, en esto que era el descongelar, ¿sí? ¿Se acuerdan? El cambiar y el recongelar. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar con eso? Fundamentalmente, tenemos que trabajar y tratar de convencer a la gente de la necesidad de llevar adelante ese cambio. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Fundamentalmente, primero que nada, comunicar la razón, por qué vamos a hacer el cambio, cuál es el motivo, educarlos, hacerlos que entiendan y que comprendan la necesidad de implementar este cambio organizacional. Otra de las cuestiones con la cual
podemos disminuir esa resistencia al cambio es la participación de esas personas en el proceso, ¿sí? Si a uno le vienen a implantar algún tipo de cambio, es mucho más difícil que se adapte o es mucho más difícil de que participe que si uno le dice, bueno, vení, contanos cómo es lo que vos haces y veamos cómo lo vamos a adaptar a este nuevo sistema. O sea, participarlo, hacer lo que se ponga la camiseta, hacer lo que pueda formar parte de este cambio que nosotros queremos llevar a cabo. O sea, no dejarlo afuera. Les reitero, fundamentalmente lo que tenemos todos y que es total y absolutamente natural es el miedo al cambio, ¿sí? Ahora, si nosotros somos los que participamos o los que generamos ese cambio, ese miedo disminuye muchísimo. ¿Está? Otra de las estrategias que tenemos que llevar adelante, digamos, para disminuir esa resistencia al cambio es ayudarlos con la educación y la implementación de los cambios ahí en esas fases críticas, ¿sí? Ponerle a alguien al lado que le vaya explicando, que los vaya ayudando a salir adelante, explicarle que no es muy difícil el hecho de implementar el cambio, en qué lo va a beneficiar, cómo lo va a llevar adelante, dónde se puede evacuar las dudas que se le pudieran plantear en el momento en que uno está llevando adelante este cambio organizacional. Bueno, obviamente la otra es negociación y acuerdos, ¿sí? Que tengan que ver, obviamente, con decirle, a ver, usted no va a perder nada, no va a cobrar menos, no va a perder jerarquía, eventualmente trabajará en otra área o trabajará de otra manera, pero su puesto y su jerarquía va a seguir teniendo, ¿sí? Bueno, como decía recién, otra sería obviamente implementar medidas de coerción. ¿Qué es coerción? Es obligarlos de alguna manera de decir, bueno, o cambias o te tengo que echar. Eso es una medida de coerción. Normalmente esto queda para la última de las instancias, pero la última de las instancias, siempre es preferible la negociación y el avance a través de la comunicación con estas personas que se resisten al cambio, ¿sí? Y obviamente como contrapartida está el sistema de reconocimientos o recompensas, decirle, bueno, a ver, una vez que cambiemos, esto te puede generar una mayor jerarquía o te puede generar estos cambios que vamos a implementar, vamos a trabajar más cómodos, podemos tener más utilidades, lo cual va a implicar de alguna manera en el aumento de sueldos o el hecho de abocarse y trabajar y colaborar, digamos, con el cambio institucional u organizacional, como le estamos diciendo, puede generar la necesidad de tener que hacer horas extras y eso también implica, digamos, de alguna manera algún tipo de recompensa por la participación en ese cambio organizacional. ¿Estamos? Entonces, para redondear el tema, cambio organizacional. El cambio organizacional es un cambio que se hace necesario en la estructura por dos razones, internas y externas, ¿sí? De estas dos cuestiones nace la necesidad de llevar a cabo un cambio organizacional. ¿Qué implica el cambio organizacional? Implica en descongelar, ¿sí? Es decir, estudiar y ver cuáles eran las costumbres, los procedimientos, los hábitos que teníamos en algún determinado momento, realizar el cambio que ese cambio va a ser o de personas, o de estructura, o de tecnología, y luego volver a recongelar. ¿Qué implica recongelar? Volver a la situación, digamos, de status quo, a la situación en la cual nosotros vamos a comunicar, vamos a educar
vamos a implementar todos estos cambios y los vamos a hacer que se vayan naturalizando con la gente. ¿Está? Eso en cuanto al cambio organizacional. Y después tenemos el otro puntito que recién lo estábamos conversando y que es la resistencia al cambio, ¿sí? Que tenemos de la gente que integra las organizaciones y cómo vamos a gestionar esa resistencia, o sea, cuáles son los motivos por los cuales la gente se opone o se resiste a un cambio y de qué manera podemos gestionar la resistencia. ¿Está? Entonces, ese sería el resumen de esto que es cambio organizacional. Nos faltaría ver el tema de sistemas administrativos, que es muy cortito y lo vemos ahora. Antes de avanzar al otro punto, a sistemas administrativos, algo que quieran preguntar, una duda que tengan, los escucho así antes de que avancemos. No, profe. Sí, te escucho. ¿Alguna duda? No, No, profe. nada, profe. No, profe, por el momento no. Profe, por el momento. Bueno, seguimos entonces. Bueno, Perfecto. Gracias por contestarme. Bueno, vamos a sistemas administrativos. Ese también es un tema cortito, lo vamos a hacer rápido, así que así nos desocupamos y podemos seguir todos con nuestras actividades. Entonces, teníamos el tema de, como les había dicho, cambio organizacional. Vamos a hacer repaso rápido del cambio organizacional, razones por las que se pueden llevar a cabo, razones internas, razones externas, ¿sí? ¿Cuáles son las tres etapas? Acuérdense, véanlo bien, eso les van a pedir en el parcial o en el examen. Normalmente lo piden sí o sí. ¿Cuáles son esas tres etapas? ¿Sí? Que es descongelar, implementar el cambio y recongelar, ¿sí? Y después el otro tema vinculado a este cambio organizacional es la resistencia al cambio que suelen ofrecer los integrantes de la organización, ¿sí? Y de qué manera nosotros podemos gestionar esa resistencia al cambio. Ahora bien, también para ayudarnos en la organización, ¿sí? En el trabajo, en cómo llevamos adelante las actividades, están los sistemas administrativos. ¿Se acuerdan? Volvamos al punto del planeamiento estratégico, donde nosotros veníamos con la implementación de esta estrategia. Esa implementación puede generar la necesidad de cambios, tanto en la estructura como la cultura, y luego tenemos nosotros que también implementar los planes operativos, como son hacer presupuestos, ver qué sistemas administrativos son necesarios, ver cuál va a ser el liderazgo, bueno, todas estas cosas que nos llevan a la implantación o implementación de la estrategia. Uno de los elementos, estos sumamente necesarios, son los sistemas administrativos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sistema administrativo? Así rapidito, aquí tenemos la definición. Es un conjunto integrado de procesos y procedimientos necesarios para concretar las actividades y acciones que permitan alcanzar los objetivos de una empresa y además generar información para el control de los resultados alcanzados. ¿Sí? La capacidad de gestión depende de la forma en que se diseña la organización, es decir, la normalización de los procedimientos a seguir en el desarrollo de las actividades, de la configuración de la estructura de la organización. Bueno, todo esto parece un trabalengua, pero no es tanto, digamos. Siempre les digo yo, traten ustedes de, cuando lean, de poner un ejemplo. Si lo pueden generar o al ejemplo, digamos, que se adapte a lo que ustedes han leído, quiere decir que han entendido.
Y si lo entienden, es mucho más fácil incorporarlo, ¿sí? Porque uno puede no, no acordarse de memoria cada una de las palabras, pero si uno se acuerda del ejemplo y lo ha entendido, de alguna manera puede armar alguna definición al respecto. Y particularmente creo yo, digamos, que es, para mí, a la hora de tomar un examen o un parcial, yo siempre voy a valorar más a alguien que me explique, a alguien que me escriba de memoria o me recite de memoria una definición, ¿sí? Tengan en cuenta de que si ustedes, cuando se reciban, buscan trabajo, es necesario a los fines académicos, a los fines de la evaluación, eh, por ahí, cuando uno les dice que es un presupuesto, entonces, tener algún tipo de definición de presupuesto es necesario para el examen. De todos modos, si no la tienen exactamente y más o menos me explican, yo se las voy a aceptar. Pero, yendo a la práctica, cuando ustedes, más allá de que sepan la definición perfecta y espectacular de un presupuesto, cuando ustedes van a trabajar en una empresa, ustedes se imaginan sentado en una entrevista laboral y que el gerente les diga, a ver, dame la definición de un presupuesto. No, ninguno les va a pedir una definición de presupuesto. Le diré en todo caso, mira, tenemos problemas con el presupuesto, ¿qué soluciones me puedes sugerir? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero no les va a pedir una definición de presupuesto. Bueno, con esto es lo mismo, ¿sí? La idea es que ustedes entiendan qué es un sistema administrativo, la idea es que ustedes entiendan qué es el cambio organizacional, que entiendan que tiene unos pasos y que tiene algunas dificultades, como puede ser la resistencia al cambio y cómo trabajar esa resistencia al cambio, ¿sí? De esto es lo mismo, digamos, el sistema administrativo, ya bien, por ahí es necesario saber a la definición, pero si ustedes entienden de qué se trata, ¿sí? Va a ser mucho más fácil de llevarlo adelante. Entonces, aquí tenemos un sistema administrativo, es un conjunto integrado de procesos y procedimientos necesarios para concretar las actividades y acciones que permitan alcanzar los objetivos. Entonces, ahí ya las vamos separando y vamos entendiendo qué es un sistema administrativo. Los procedimientos que nosotros vamos a necesitar, ¿sí? Para llevar a cabo esa estrategia, como decíamos, a la hora de implementar la estrategia, nosotros necesitamos crear una serie de procesos y procedimientos que nos van a llevar a nosotros a alcanzar ese objetivo, el objetivo estratégico que nos hemos propuesto, ¿sí? O sea, estamos llevando adelante la estrategia para alcanzar esos objetivos que nos hemos propuesto. Eso es un sistema administrativo, ¿sí? Es la parte operativa del planeamiento estratégico, que son las pequeñas cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Para llevar adelante la estrategia y alcanzar los objetivos. ¿Está? Pero además de eso, cuando nosotros llevamos adelante, ¿sí? Estas cuestiones organizacionales, administrativas, estos procedimientos, también vamos generando información para que nos permita controlar los resultados, ¿sí? Imagínense, a ver, vamos a hacerlo algo fácil. Yo, para hacer una torta, ¿sí? Necesito tener una receta que me diga cómo voy a ir haciendo. Eso vendría a ser los procesos que nosotros tenemos para seguir, llevar adelante y alcanzar nuestro objetivo, que es hacer una torta. ¿Está? Esa receta o ese plan nos va a servir a nosotros también para poder controlar los pasos de ese proceso y para ver si estamos yendo bien a la hora de alcanzar ese objetivo que es hacer la torta. Entonces, el sistema administrativo no solamente me sirve a mí para simplificar, digamos, este conjunto de procesos, digamos, y tratar de enlazarlo de alguna manera coherente, ¿sí? Para alcanzar el objetivo, sino además me sirve para controlar, ¿sí? Que son las dos funciones que tiene que tener esto. ¿Se entiende? Entonces,
¿Cuáles son los elementos de un sistema, del diseño de un sistema administrativo? Tenemos una entrada, ¿sí? Una entrada y una salida de resultados. ¿Se acuerdan como el proceso de producción, que teníamos un proceso de entrada, transformación y salida? Bueno, este sería lo mismo. Tenemos un proceso de entrada, se transforma aquí, ¿sí? Los procesos, la estructura, la tecnología, etcétera, y esto nos genera algún resultado que nos lleva, que vendría a ser la estrategia que nosotros nos lleva a alcanzar el resultado, a alcanzar los objetivos, ¿sí? Estos elementos del sistema administrativo son la gente, los procesos, la tecnología y la estructura. Todo eso, como le decía, siguen a la estrategia. Acuérdense, la estrategia no se modifica. Todo lo demás tiene que adaptarse a la estrategia, pero la estrategia no se toca. Una vez que nosotros hemos diseñado una estrategia, hemos establecido los objetivos estratégicos, esa estrategia, ese camino, eso no se modifica. Lo que tenemos que modificar es todo lo que tenemos alrededor para poder alcanzar llevar adelante esa estrategia y alcanzar los objetivos estratégicos. Por eso es que la estrategia está en el medio, ¿sí? Todo lo demás debe adaptarse a la estrategia para que, en función de la entrada o el input que hemos tenido nosotros, obtengamos un resultado que es alcanzar esos objetivos. ¿Está? Bien, aquí está la explicación de cada uno de estos elementos. ¿Qué es la estrategia? Es la guía del diseño organizacional. La formulación adecuada de la misma ayuda a poner en orden y a asignar los recursos de una organización con el fin de poder lograr una situación viable, original, anticipando posibles cambios de entorno y acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. A ver, ¿qué nos dice todo eso? Porque parece muy difícil, pero en realidad nos dice que la formulación, la estrategia es la guía o el camino que nosotros vamos a recorrer para alcanzar el objetivo estratégico. La formulación de esa misma nos va a ayudar a que nosotros podamos integrar de la mejor manera posible los recursos que nosotros tenemos para poder alcanzar el objetivo estratégico y tratar de alguna manera anticiparnos, ¿sí?, a lo que a lo que es la competencia o a lo que es la misma situación. ¿Está? La estructura es la disposición adecuada de las partes, ¿sí? Que obviamente nosotros siempre todo lo vamos a hacer en función de los objetivos, de lo que la estrategia nos pide para alcanzar esos objetivos, ¿sí? Como puede ser la división de tarea o la división de funciones, armar departamentos, áreas, agrupar, digamos, las actividades afines de alguna manera para que nosotros en función de eso podamos organizar toda la estructura para que esa estructura se adapte a la estrategia y nos permita alcanzar el objetivo estratégico, ¿sí? Los procesos. ¿Qué son los procesos? El conjunto de actividades en los cuales reciben los insumos y crean un producto o un valor para el cliente. Ojo, cuando hablamos de procesos y cuando hablamos de cliente, ustedes van a ver cuando sigan avanzando en el estudio de la carrera, de que nosotros clientes no son solamente las personas externas a la organización que nos pueden comprar a nosotros un bien o un servicio. Cliente es todo aquel que está del otro lado del proceso. Nosotros tenemos, o a la salida del proceso, nosotros tenemos dentro del análisis que hacemos clientes internos y clientes externos. ¿Está? ¿Qué es un cliente interno? Es aquel que recibe de algún empleado o de alguna área de la organización, recibe una parte de un proceso y lo tiene que recibir bien hecho para poder él trabajar sobre ese elemento, ¿sí? Y pasarlo a su próximo cliente interno. Hablemos, a ver, a ver si lo entienden. Cuando nosotros tenemos, vamos a suponer,
un expediente dentro de una organización. Ese expediente tiene un proceso determinado, ¿sí? Y ese proceso, a su vez, tiene subprocesos que se van llevando a cabo dentro de las diferentes áreas. Vamos a suponer, yo tengo que presentar un expediente en la secretaría privada para que ese expediente vaya a asesoría legal lo estudie, me dé el visto bueno o no de ese expediente y ese expediente después volverá a mí para que yo, ya con el visto bueno, pueda generar algún tipo de documento que le pasaré a otra oficina. No sé si me hago entender. ¿Me entienden? Chicos. Sí, profe, se entiende. Entonces, cada uno de esos elementos, la secretaria privada, la asesoría legal, cada uno son cliente interno del proceso anterior o del área anterior, o sea, que me precede a mí para que genere un resultado y tenga valor para ese cliente. ¿Se entiende? Otra de los elementos son las personas, como decimos. El tema más importante, ustedes creo que ya saben, digamos, y porque desde un principio hemos empezado a hablar así, que las organizaciones son manejadas por personas. Entonces, las personas son la parte fundamental de cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de estrategia y en cualquier tipo de proceso, ¿sí? Entonces, el hecho de poder evaluar y seleccionar a las personas adecuadas para cada uno de los lugares adecuados dentro de la estructura, y de qué manera aportan a los determinados procesos es fundamental. Y lo otro que se hace necesario, obviamente, es la tecnología, o sea, tener todo ese soporte que de alguna manera nos permita llevar adelante todos estos procesos y las personas puedan integrarse de alguna manera al, al proceso y a la estructura, ¿sí? La tecnología fundamentalmente es el sustento, digamos, en el cual se apoyan todos estos procesos, personas, estructuras, ¿sí? Y se hace necesario como parte de esa infraestructura. Bien, ¿cuáles son los elementos que teníamos? Como decíamos, fundamentalmente recursos humanos y tecnología, ¿sí? Las empresas están manejadas por las personas y necesitan como soporte toda la tecnología, ¿sí? Esto genera dos cosas. Uno, flujo de trabajo y flujo de información. El flujo de trabajo es los procesos de qué manera van a circular, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, el flujo de información es aquella información que recaudamos o recolectamos de esos procesos y que nos permite a nosotros controlar de alguna manera que estamos yendo en la dirección correcta, ¿sí? Para alcanzar los objetivos. ¿Está? O sea, de qué manera se hace necesario ese flujo de información para poder controlar los procesos. Entonces, ahí tenemos el flujo de trabajo, es la base del sistema administrativo, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones necesarias para ejecutar esas actividades? Y el flujo de información, ¿sí? Que sigue este flujo de trabajo, ya que para que la ejecución de una operación se concrete, se requiere de la información, captura de datos, etcétera, ¿sí? La información es vital para la toma de decisiones, coordinación entre niveles, áreas funcionales y el control del flujo de trabajo. Como decía hace un rato, se hace necesario, por un lado, cuáles son los sistemas administrativos y por otro lado, la información que nos va a permitir controlarlo de alguna manera. Entonces, el flujo de trabajo e información sean posibles, se requieren de las personas que hemos dicho recién, ¿sí? Y la tecnología como soporte. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. ¿Seguro, no? Después no me van a denunciar con el profesor Marcelino y decir, no le hemos entendido nada al pelado este. Sí No, se profe, entiende, sí se profe. entiende. Bueno, bien. Y vamos terminando con esto. El proceso de formalización
¿Qué implica el proceso de formalización? ¿Sí? Implica de que, a ver, ¿qué es la formalización? La formalización es tratar de traducirlo a papel todo lo que nosotros implementemos. Papel entre comillas, ¿no? O sea, no es que nosotros vamos a tener que dibujar en una hoja. Lo podemos dibujar también en la computadora o lo que fuera. Pero si no, pero bajarlo a algo formal, digamos, todo lo que nosotros planifiquemos, estos procedimientos, etcétera. Tengan en cuenta ustedes de que muchas de las cosas que se hablan dentro de una organización, dice tenemos que modificar eso, tenemos que modificar aquello, por ahí se van modificando, pero no se va formalizando. Cuando nosotros trabajamos en sistema administrativo, no solamente tratamos de optimizar, digamos, este funcionamiento, este ordenamiento entre procesos y recursos a fin de optimizarlo para alcanzar estos objetivos, sino se hace necesario también formalizar esos procesos, ¿sí? Por ejemplo, digamos, para darle un ejemplo así simple, ustedes van a ver después, yo no sé si ya los han visto o no, han estudiado ya los diferentes tipos de planes operativos, ¿sí? En donde nosotros vemos reglas, políticas, procedimientos, etcétera. Cada una de estas cosas se hacen necesarias a la hora de implementarla, como por darles un ejemplo, un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Un conjunto de pasos que nosotros tenemos que llevar adelante ante una situación que se repite, una situación reiterada. Es así que, por ejemplo, un ejemplo de un procedimiento. Los call centers, ¿sí? Cuando ustedes hablan, vamos a suponer, a reclamar algo a personal, a Claro o alguna cosa. Se comunican a través del asterisco tanto, y los atiende un operador, ¿no es cierto? Ese operador tiene un procedimiento que está pegado, si está escrito en un papelito o está establecido dentro de un sistema en la pantalla, donde ese procedimiento les va diciendo a ellos qué hay que ir haciendo en cada uno de los pasos y qué es lo que hay que hacer en cada una de esas llamadas. Entonces, si ustedes se fijan, cada vez que hablan ustedes, la persona esta les dice, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días. Soy Sergio Zamora, soy el operador que lo está atendiendo. ¿En qué le puedo ayudar? Esas palabras que les dice siempre, sea quien sea que los atienda, forma parte de un procedimiento, ¿sí? En el procedimiento va a estar establecido, no sé, apriete el botón verde y atienda la llamada. Paso 2, salude e identifíquese con el cliente. Paso 3, solicite al cliente el número de línea. Paso 4, verifique con el número de documento. Eso es un procedimiento, ¿sí? Cada una de esas actividades están formalizadas. Entonces, cada vez que ustedes hablan a algún tipo de reclamo, son atendidos de igual manera. Entonces, eso es lo que se hace por eso se hace necesario este proceso de formalización, ¿sí? Algunos de estos procesos de formalización de sistemas administrativos son los que tenemos aquí, que es un diagrama de interdependencias sectorial o mapa de proceso, ¿sí? Que es un cuadro de columnas en el cual indica cuáles son los sectores que van a intervenir en determinado proceso. Yo puedo decir, no sé, para la fabricación de fideos secos. Entonces, yo voy a hacer un mapa de procesos, ¿sí? De interdependencia sectorial en donde yo voy a decir, bueno, ¿quién interviene? Interviene la parte de compra para que tengamos los insumos, toda la parte de depósito para que nos digan cuáles son las materias primas que hay y para que nos envíen la parte de logística. Después viene la parte de producción. Entonces, cada una de estas áreas que intervienen dentro del proceso, yo lo voy a formalizar. ¿Para qué? Para que se sepa que a la hora de fabricar un paquete de fideos, por decirles algo,
¿sí? En la fábrica de Tío Nico o la que fuera, que estamos analizando para la fabricación, intervienen estas áreas en ese proceso, ¿sí? Entonces, eso es lo que es un mapa de proceso. Después están los cursogramas, ¿sí? Los cursogramas que ustedes con esto van a trabajar. Seguramente en la parte práctica, si es que no les han enseñado ya, lo van a ver. El cursograma, ¿qué es? Un diagrama analítico, ¿sí? Que tiene un conjunto de símbolos que nos permite a nosotros identificar un procedimiento. ¿Está? A ver, vamos a hacerlo simple y vamos a hacerlo, a ver si lo entiende. El cursograma, ¿sí? Nos permite a nosotros ver un camino, un procedimiento de cómo se lleva a cabo algún tipo de acción y qué es lo que hace esa acción, cuáles son los departamentos que intervienen, pero esto se usa a través de un conjunto de símbolos que son establecidos o han sido acordados mundialmente, ¿sí? Como por ejemplo, operación es un círculo, el control es un cuadrado, después tenemos los diamantes de decisión, que son ya símbolos que están establecidos así, de alguna manera, digamos que han sido aceptados a nivel mundial. ¿Qué nos permite a nosotros ver un cursograma? Aquí les voy a mostrar para que tengan idea. Nosotros aquí tenemos el proceso que es, por ejemplo, esto es una venta, ¿sí? Entonces, el cursograma nos explica cuáles son los pasos, las actividades que se llevan a cabo en un proceso de venta. El elemento que tenemos aquí, ¿sí? Es un símbolo que dice operación no referenciada, o sea, es una operación en general, no se sabe. El cliente no se sabe si viene en auto, si viene caminando, si viene en colectivo, no sé qué es lo que hace antes. Entonces se usa este símbolo, ¿sí? Operación no referenciada. ¿Qué hace? Viene, habla con el vendedor. Las diferentes columnas son las partes que intervienen dentro de esa venta. Habla con el vendedor ven que tiene un círculo, ese círculo es una operación. ¿Qué hace el vendedor? Bueno, el vendedor lo que hace es mostrarle, ofrecerle el producto, decirle qué le parece, le gusta, probárselo para que lo vea. Al final lo termina convenciendo y lo vende, ¿sí? Entonces, todo eso implica operación, vende y factura. Cuando factura, entonces ponemos aquí la simbología de la factura, ¿sí? ¿Cuántas ejemplares de factura tiene? 1, 2, 3, en este caso tiene 4 ejemplares de factura. ¿Está? Este triangulito con la base hacia abajo implica archivado. Entonces nos dice que una de esas facturas las archiva ahí en el talonario, digamos, donde le ha hecho la factura por cuadruplicado, ¿sí? De estas facturas, una se la da al cliente, ¿sí? Y la otra factura va a empaque. ¿Para qué? Controla, recibe, ¿no es cierto? Que es la operación, el circulito que está dentro. Y después el cuadrado implica controlar. Entonces, controla qué es lo que ha vendido, ¿sí? Ve la factura, tiene una demora, esta D es una demora, ¿sí? Y de ahí queda a la espera, ¿sí? De que el cliente le traiga la factura que tenía él, porque tiene un duplicado, la factura que tenía él con el sello y pagado. Por otro lado, el cliente viene, va al cajero donde le paga, ¿sí? El cajero cobra, sella las dos facturas, ¿sí? Y se la devuelve al cliente. El cliente después con esa factura pagada va hasta empaque, que se acuerdan que había controlado una copia de la factura y estaba esperando. Cuando llega aquí la compara con la factura pagada del cliente y con la factura que le había mandado el vendedor, ¿sí? Entonces controla, sella
le entrega el producto, ¿sí? Le entrega al cliente y el cliente se va. Listo, se va con su producto. Pero tanto aquí como aquí siguen desarrollándose actividades. Aquí, el que ha cobrado lo archiva. Fíjense que el archivado es diferente cuando es un archivado definitivo, tiene la base hacia abajo, y cuando es un archivado temporario, tiene la punta hacia abajo, ¿sí? La base hacia arriba. Entonces, lo archiva, va juntando la factura, al final del día hace el resumen, ¿sí? Suma y arquea la caja y toda esta factura la pasa al área contable, ¿sí? A contaduría. Y aquí el que está en el salón de entrega o empaque o lo que fuera, también junta las facturas, las archiva hasta que termina, suma toda la factura de los productos que ha entregado y de ahí la entrega también al área de contaduría. Aquí en contaduría se controlan estas facturas con estas facturas, ¿sí? O sea, todo lo que se ha pagado con todo lo que se ha entregado, ¿sí? Y se archiva definitivamente. Y aquí, esta salida es un proceso que no se conoce porque probablemente sea para que vayan a la FIP o lo que fuera, con alguna de los ejemplares de las facturas. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, qué es un cursograma? O sea, o cómo se hace más o menos en líneas generales. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Estamos tranqui? Y bueno, a ver, y volvemos a la anterior. Y otro de los elementos que teníamos era, como les decía, uno de los cursogramas, que era un diagrama analítico de un proceso determinado, y los manuales, que son los cuerpos integrados, digamos, donde se establecen las instrucciones. A ver, tenemos manuales de procedimientos, ¿sí? En donde que vendría a ser la parte escrita de los cursogramas, ¿sí? Nosotros los cursogramas es una representación gráfica de algún sistema o procedimiento o proceso. Los manuales lo que tienen es la parte escrita o la compilación de todo eso, donde nosotros vamos a tener la parte escrita de cada una de las actividades que tenemos que hacer, la explicación, y aparte, dentro de ese manual vamos a tener también el cursograma, o sea, que es la parte gráfica de todo lo que ha sido escrito, digamos, y de qué manera se va a llevar a cabo esa acción o esa actividad, ¿sí? Donde también, como dice aquí, se incluye la normativa vigente y la descripción de los pasos. ¿Se entiende? Por último, para ir terminando, digamos, con todo esto, se hacen necesarios también los sistemas operativos, ¿sí? Que son los sistemas para los cuales se establecen estos procedimientos y que están relacionados con esas transacciones básicas. Los sistemas operativos, a ver, ¿qué viene a ser? Como al igual que en todo lo que tiene que ver con informática, computación, teléfono, es el sistema o los sistemas que nos permiten a nosotros sostener o llevar adelante todas las otras actividades de la organización. Son sistemas básicos que ya están establecidos, ¿sí? Como son el sistema de insumos, el sistema de transformación de insumos o la fabricación, la manera de qué manera vamos a administrar las finanzas, la venta y distribución y obviamente el área de recursos humanos. Todo esto son sistemas operativos, sistemas que ya están establecidos, sistemas básicos, ¿sí? Y bueno, hasta aquí creo que llegamos con los sistemas administrativos, así que nada más que preguntarles si han entendido, si tienen alguna duda, si quieren algo más que les explique, si quieren algún ejemplo más de algo en particular, nada, quedo a la espera. No, Profe, esto es profe, muy se claro. entendió perfecto. Muchas ¿Sí? gracias. ¿Seguro? Claro, profe. ¿No me van a denunciar después? No, 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 profe, lo denunciamos. Sí. Bueno, bueno, entonces Está ninguna más pregunta, interesante, chicos. profe. ¿Está todo bien?
Está perfecto, profe. Perfecto, Bueno. profe, gracias. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos. Nos veremos seguramente en el tercer parcial, que ya falta poquito, ya terminan las clases. Nos veremos en elecciones también. Profe, Este, profe, perdón.